Muy bien, saludamos en esta tarde, somos la Iglesia Cristiana Confraternidad Acevedo y queremos presentarles en esta hora el mensaje que Dios tiene para nosotros. Venimos, la semana pasada iniciamos una serie sobre el libro de Habacuc. Este mensaje lo titulamos, o la serie de mensajes se titula Habacuc, preguntas a Dios. Todos, de una u otra manera, siempre le hemos hecho preguntas a Dios. Muchas veces nos han dicho, a Dios no se le puede preguntar por qué, sino para qué. Pero nosotros encontramos en las Escrituras gente que continuamente, los salmos están llenos de preguntas, los profetas están llenos de preguntas. Entonces, este libro de Habacuc es un libro que se desarrolla de esa manera. El profeta pregunta, el profeta ve la situación de su país, pregunta, Dios responde, él vuelve y pregunta y Dios responde. La semana pasada tuvimos nuestro primer mensaje, estuvo centrado en el capítulo 1, versículos 1 al 11, y hoy vamos a centrarnos en el capítulo 1, versículos 12 en adelante hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 20. Entonces, creo que todos nosotros durante esta semana, bueno, creo que todos los días escuchamos noticias difíciles, escandalosas, actos de corrupción, actos de violencia. Vieron las noticias estos días de una oficial que fue secuestrada. También vemos continuamente los actos de corrupción y actos de violencia que se generan en toda parte. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y creo que a todos nosotros nos han hecho esta pregunta muchas veces, y es: si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta maldad en la tierra? Siempre nos hacen esta pregunta. Porque creen que Dios siempre lo asimilan como el que puede actuar, pero que controla o manipula todo en el mundo. Y aquí hay un asunto importante a mirar, porque es que cada uno de nosotros tiene su capacidad de pensar y de desarrollar y de tomar decisiones. En este pasaje que vamos a mirar hoy, en la historia del libro de Habacuc, Habacuc encuentra la situación de su país, de Judá especialmente, de todo lo que estaba viviendo, la injusticia, encuentra violencia, corrupción, y le pregunta a Dios cuándo va a actuar. Dios le responde que va a actuar trayendo a una nación supremamente mala como Babilonia para hacer justicia frente a Israel. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Dios le responde, y con esa semejante respuesta que Dios le da a Habacuc, obviamente, ¿qué más va a hacer Habacuc? Volver a preguntar. Y es un pasaje bastante largo, entonces le voy a dejar la tarea de que usted lo lea más adelante. Como le dije, vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 20. En eso nos vamos a centrar y lo vamos a dividir en este aspecto: una queja, que es lo que Habacuc hace, la respuesta de Dios a esa queja de Habacuc, y luego en esa respuesta de Dios se desarrollan unos nosotros lo llamamos como como unas quejas o unos lamentos, pero realmente en el hebreo tienen que ver más con unas como sátiras o burlas de Dios frente a la nación que va a hacer justicia con el pecado de Israel. Y por último vamos a finalizar con dos declaraciones que Dios hace en ese pasaje, que creo que son fundamentales, no solamente para ellos como creyentes, sino para nosotros
hoy, en esta época del siglo XXI. Entonces, ¿qué tal si seguimos pidiendo a Dios dirección en esta hora? Señor, que tu palabra nos guíe, nos oriente y nos enseñe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, el bosquejo de este pasaje lo tengo entonces como una queja, y es lo primero que vamos a analizar. Vaya conmigo al capítulo 1, voy a tratar de sintetizar en este tiempo que tenemos, sintetizar todo este pasaje. Mire el verso 12, lo que Habacuc le dice al Señor. Tú, Señor, existes desde la eternidad, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo. Vamos en el verso 15, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuarán vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta, dice el profeta. Me apostaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Aquí está la queja del profeta, y yo he sintetizado esta queja de esta manera, y se lo voy a decir de una vez. La queja del profeta es: ¿cómo un Dios santo y justo elige a un pueblo injusto, violento e idólatra para hacer justicia contra su pueblo? Esto no le cabe en la cabeza del profeta. Casi que es indignante, es una declaración de asombro, pero casi que es una indignación escuchar de parte de Dios que va a hacer justicia con Israel, por Israel, mejor dicho, que va a llevar su justicia por el pecado de Israel con una nación como Babilonia, una nación más violenta, una nación más injusta, una nación más corrupta que ellos. No le cabe. Y miren por qué es interesante, porque le dice: tú, mi Señor, que existes de la eternidad, que eres justo, que eres santo, ¿vas a hacer eso? ¿Vas a permitir que dominen los injustos? Babilonia, un pueblo supremamente perverso, es el instrumento de Dios para hacer justicia contra Israel. Sabemos que este es un libro antes del exilio, antes de que Israel fuese llevado al exilio. El profeta habló o expresó estas quejas. Es importante tener en cuenta que aquí el profeta lo que está, como los expliqué la semana pasada, el profeta está analizando todo su entorno, la historia de su país, todo lo que está viviendo su nación, lo está mirando y ve una nación corrupta, injusta, violenta, y le dice a Dios que actúe. Dios le dice: yo voy a actuar, no voy a tardar, y envía ¿a quién? A Babilonia. Le dice: voy a enviar a los caldeos, a los babilónicos, para que ejecuten hagan justicia por el pecado de Israel. ¿Qué es lo que es interesante de esto? Por eso sinteticé la queja del profeta como eso, como un Dios santo, justo, elige a un pueblo injusto como Babilonia, un pueblo violento e idólatra, para ejercer justicia contra su pueblo. Miren, la respuesta a la queja está en escena, y lo que nosotros debemos de entender, y creo que es lo que debió de entender el profeta, es que Dios actúa muchas veces en la historia,
en nuestra vida de forma incomprensible. No siempre Dios actúa como yo quiero que actúe. Usted y yo quisiéramos que Dios hiciera justicia de una manera, pero Dios actúa de otra. Aquí está haciendo justicia contra su pueblo, por el pecado del pueblo, con una nación más mala que ellos, pero la forma en que Dios va a actuar. Y ahí ni el profeta, ni usted, ni yo podemos hacer nada. Él no pudo hacer nada y usted y yo tampoco podemos hacer nada frente a la realidad actual. ¿Por qué es interesante esto? Porque creo que esos elementos que vio el profeta en su época, violencia, vivimos violencia en nuestro país, en el mundo entero, sí. Tenemos a nuestro alrededor injusticia, mucha injusticia. Tenemos a nuestro alrededor también corrupción, muchísima. Pero ¿qué podemos hacer entonces? Si Dios quiere actuar, y perdóname la expresión, como le da la gana. Usted y yo no podemos hacer nada. Él actúa como quiere. El profeta no puede hacer nada y usted y yo tampoco. Simplemente escuchar. Porque Él, ante esa queja, lo que debemos hacer nosotros es entender que Dios actúa de manera incomprensible, pero Él es Dios. Y eso nunca lo podemos olvidar nosotros. Él es Dios y su forma de actuar es distinta. Sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos. Porque Él es soberano, recuerde, Él es soberano, Él está por encima. Y usted y yo estamos abajo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entender, nada se sale de su control. Lo que el profeta vivió, lo que el profeta escuchó, que cómo Dios iba a hacerlo con una nación más mala todavía, era su forma de actuar. Usted y yo actuaríamos de una forma y Él actúa de otra. Pero vuelvo y le digo, aquí lo importante es entender que Dios actúa de maneras incomprensibles porque Él es Dios. Listo, esa es la queja del profeta. ¿Cómo un Dios santo y justo va a enviar a un pueblo más perverso que nosotros a hacer justicia contra nosotros? La respuesta de Dios es maravilloso, lo que el Señor le responde al profeta. Sería lo más hermoso para nosotros entrar en eso, poder expresar a Dios nuestra queja y Él inmediatamente respondernos. Y es lo que sucedió en este pasaje. Mira el capítulo 2, versículo 2, lo que el Señor le dice al profeta. Habacuc en el versículo 1 del capítulo 2 le dice que él va a estar como una atalaya esperando, como un centinela esperando a que Dios le dé respuesta a su reclamo. Mire que es que aquí no era un asunto cualquiera. El profeta le estaba haciendo un reclamo a Dios. ¿Cómo usted, un Dios tan justo, tan santo, va a actuar así? Voy a quedar aquí esperando a ver cuándo me va a responder. El Señor le responde, versículo 2: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, importante esto, marchará hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Y aquí también, como le dije, traté de sintetizar todo esto porque es un texto bastante largo, pero el Señor le responde al profeta de esta manera: vea, escriba y espere. Son tres cosas que le dice: vea, escriba y espere. Yo doy cumplimiento a mi palabra. Como diríamos nosotros los paisas, tenga paciencia, amigo. Eso es lo que Dios le dice al profeta: vea, escriba y espere. Yo doy cumplimiento a mi palabra. Tenga paciencia mío. Creo que es lo que usted y yo, permítame, yo busco este texto en otra versión, porque me parece interesante algunos aspectos que
que el profeta dice que vamos a mirar. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevarse a otros el mensaje sin error. Ojo, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Ojo a este versículo: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dios responde a nuestras peticiones. Dios responde cuando Él quiere, en el momento que Él considera oportuno. La petición del profeta era: actúa sobre lo que está sucediendo. Él le dice: yo voy a actuar. Su función es: vea y escriba para que otros lean. Mire todo lo que está sucediendo, escríbalo para que otros lo lean, pero ¿qué? Espere. En otras palabras, si usted sigue leyendo el texto, voy a seguir leyendo un poquito de esto. El versículo 4, que es un texto muy conocido, voy a leerlo, que ahorita lo vamos a analizar más, pero en esta versión dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El versículo 4 dice en la Nueva Versión Internacional: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como sepulcro. Y bueno, y empieza a enumerar una cantidad de cosas que vamos a mirar en los en las sátiras, que es parte de la respuesta de Dios. Que esto no era solamente lo que Dios le está diciendo aquí al profeta, no era solamente lo que iba a suceder con Babilonia, por lo que ellos hacían, sino que también nos muestra cómo los orgullosos, y hay un contraste entre cómo vive el orgulloso, cómo vive el justo y cómo van a terminar cada uno de ellos, que es lo que vamos a mirar al final. Que, como les dije, al final, dos declaraciones que son los que van a hacer que usted y yo como creyentes nos sostengamos durante esta época difícil. Entonces, le repito, la respuesta de Dios es: vea, escriba y espere. Yo doy cumplimiento a mi palabra, tenga paciencia. Usted y yo hoy no tenemos nada que escribir porque el canon bíblico está escrito, pero usted y yo podríamos hacer el ejercicio de escribir, de analizar la historia, escribir y esperar cómo Dios actúa. Por ejemplo, en esta época de pandemia nos damos cuenta que Dios actúa por encima de todo y que Él es poderoso, que no hay nada que se pueda mover ante su voluntad, que no hay nadie, que cualquier cosa que Él permita no lo toque, por muy poderosos que sean. El primer ministro británico le dio coronavirus y uno diría que es una persona poderosa, pero no. Todas las naciones del mundo se vieron afectadas por esto. Bueno, todas no, muchas naciones del mundo se vieron afectadas, pero naciones poderosas se vieron afectadas. ¿Todo por qué? Porque cuando Dios permite que las cosas pasen, ninguno de nosotros puede hacer nada. Me gustaría que nos centráramos un poquito en los minutos que nos quedan en los hay, que como les dije, en el hebreo apuntan más no a quejas de Dios, sino a sátiras o burlas de Dios frente al actuar de ellos. Porque si usted mira, cada hay que hay en ese pasaje que lo vamos a analizar trae como una contraposición de lo que le sucede. Acompáñenme por favor, vamos al texto. Y en el versículo 6 hay 5 hay, pero 2 son del mismo tema, entonces yo tengo 4. Los 2 primeros están centrados en el versículo 6 y 9 y son 2 hay frente a la economía injusta, y creo que esto es un tema que a todos nos afecta. Mire por favor el texto en el versículo
6. Ay del que se hace rico con lo ajeno. ¿Será que esto nos pasa o no? Y acumula prendas empeñadas. ¿Qué le va a pasar? ¿Hasta cuándo seguirá con esa práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y te despojarán con violencia? En el versículo 9 también dice: ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la burla del Señor en todo esto? Que el que acumula todas esas ganancias está trabajando ¿para quién? Para sus acreedores. Y esa es la burla del Señor, ganando, obteniendo ganancias injustamente, trabajando para otros, acumulando para otros. Y esta parte de la economía injusta la vivimos usted y yo continuamente. Miren que esta parte no era únicamente de esos tiempos antiguos, hoy también se vive esa situación, economía injusta. No sé si usted ha mirado el debate que se abrió con el tema de la hipoteca inversa, que salió hace poquito, que quieren implantar. Unos están a favor, otros están en contra, pero piensen eso. Algunos dicen eso es injusto, eso es querer apropiarse de las propiedades de los ancianos. Otros dicen que es una buena forma. Otros dicen no, es que los que están quejándose son los que quieren quedar con la herencia de los abuelos. Pero vivimos en medio de una economía injusta en todos los niveles, desde los intereses que se pagan en cualquier entidad, hasta peor aún cuando se acude a un pagadiario. Todo eso es parte de la economía injusta. Pero la burla aquí está en que están acumulando ¿para quién? Para que otros disfruten. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El segundo ay, o la segunda queja, versículo 12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Esta sátira del Señor, aquellos que con su violencia amedrantan o quieren hacer daño, Él les dice: su dominio no es eterno. ¿Por qué ese dominio no es eterno, no es duradero? Mire conmigo el texto, por favor. La pregunta del versículo 13. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? O sea, antes de que todo termine, de que todo esto se acabe, el versículo 14, un versículo también muy conocido, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. O sea que aquellos que con violencia se creen los dueños de todo, ellos no tienen el dominio para siempre. Porque así como Dios ha determinado que los pueblos trabajen y esto se acabe, antes de que todo esto termine, el Señor va a hacer que su gloria, como dice ese versículo 14, se llene, el conocimiento de su gloria, se llene toda la tierra de ella. Entonces, importante que en las respuestas de Dios se encuentran estas dos sátiras, no solamente frente a Babilonia, que es la nación que va a hacer justicia, sino que esto se aplica a todas las naciones del mundo, porque vivimos rodeados de naciones violentas. Nada de eso será para siempre, ningún imperio permanecerá, porque miren, utilizó el imperio asirio y el imperio asirio se acabó. Después se levantó el imperio babilónico que se acabó, y cada imperio va pasando a la historia. Entonces, por muy poderosos que se crean, ninguno va a durar para siempre, ningún acto que utilice va a ser eterno.
El segundo, o el tercero más bien, ay o sátira que el Señor utiliza en el verso 15 al 17, son aquellos que causan deshonra y vergüenza a otros. Si usted mira el texto, habla de hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino, para contemplar su cuerpo desnudo. Eso es para causarle desnudez. Utilizaban eso para eso, lo emborrachaban y le quitaban las prendas para avergonzarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la burla del Señor con esto? Miren que si ellos utilizaban la copa para embriagar a otros, el texto dice que el Señor va a volver la copa sobre ellos. O sea, el Señor va a hacer lo mismo con ellos que ellos están haciendo con otros. Por eso es importante mirar la historia y esperar qué es lo que Dios va a hacer. Porque aunque sea un método poco ortodoxo, como le decíamos hace 8 días, que para el profeta era algo que no le cabía en la cabeza, él actúa como quiere. Y el último ay o la última sátira en la respuesta del Señor está, que es el tema de la idolatría. Versículos desde el 18 dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano se hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero: despierta, y a la piedra muda: levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarte, pues carecen de aliento de vida. Aquí está la sátira del Señor, y él termina con la declaración: en cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio ante su presencia. Miren, una nación supuestamente tan inteligente, tan poderosa, y se inclina ante ídolos que aunque los cubran de oro y plata, no tienen vida. Pero sabe otra cosa, que a Babilonia le hablaba de eso, pero hoy puede haber gente y naciones que no se inclinan ante otros dioses, ídolos muertos, que no tienen vida, pero se inclinan, tienen como Dios su poder, tienen como Dios su fuerza, tienen como Dios su imperio, y llegará el momento en que eso tampoco prevalece. A Babilonia le dijo: tienen como Dios su fuerza, y nada de eso, ningún ídolo prevalecerá. No hay un Dios más poderoso que el Dios que está en los cielos. Y por eso él termina diciendo con esta declaración, presenta un contraste: en cambio el Señor está en su santo templo, guarde silencio toda la tierra en su presencia. Ahí está lo central. Entonces, vamos terminando y quiero finalizar con las dos declaraciones que creo que son como la aplicación a nuestra vida hoy. Vamos finalizando haciendo un recorderis. 1, tenemos la queja del profeta. 2, tenemos la respuesta del Señor. Y en medio de la respuesta están las 4 sátiras o burlas del Señor ante esas cosas que hacen los poderosos, las naciones poderosas. Y vamos a las 2 declaraciones que para nosotros, que hace el Señor en el texto, que para nosotros son fundamentales hoy, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de violencia, tiempos de corrupción, de injusticia que usted y yo estamos viviendo, que no son diferentes a los que vivió el profeta Habacuc. Y estas 2 declaraciones son una, el capítulo 2 versículo 4 es una declaración
fenomenal y creo que es la centralidad de este texto. Porque el Señor le dice al profeta: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. La nueva traducción viviente traduce este texto: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por la fe. Si usted y yo analizamos todo este pasaje, encontramos que todo el desarrollo de la queja del profeta y lo que Dios dice está centrado simplemente en los orgullosos. Y aunque el profeta mire todo ese entorno tan difícil de los orgullosos, que por su orgullo son violentos, injustos, por su orgullo son idólatras, hay una sola cosa que debe mantener al creyente firme, y es que su fe en el Señor. Y sabe algo interesante, es que en el hebreo esta palabra, la fe, es la fe en Dios, la fe arraigada en Él, la fe emuná. El justo vivirá por su fe en Dios. Pero la palabra fe, traducida ahí al griego, también significa fidelidad. O sea, que en estos tiempos tan difíciles, la tarea suya y mía es tener una fe centrada en el Señor, siendo fieles a Él. Por eso entonces, estas declaraciones, la primera declaración es: el creyente vivirá por su fe en Dios y su fidelidad. Recuerde que ser fiel a Dios no significa no fallar. Ser fiel a Dios significa estar ahí siempre, aunque falle, aunque caiga, porque usted y yo no somos perfectos, porque estas cosas nos desaniman, porque nos duele ver injusticia, porque nos duele ver violencia, porque nos duele vivir en una economía injusta, todo este tipo de cosas. Nos duele ver la corrupción. Y si usted y yo miráramos noticias hacia atrás de corrupción y de cosas injustas, nos dolería más el alma. Pero lo único que hoy nos debe sostener en estos tiempos difíciles es vivir por la fe en Dios. Y este versículo es respuesta a lo que el profeta en su queja le dijo al Señor. En el versículo 13: ¿por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? El Señor aquí le está diciendo: no importa, el justo vivirá por su fidelidad, por su fe en Dios. Recuerden que usted y yo no somos justos porque seamos buenos, somos justos porque hemos sido justificados por el Señor. Este versículo usted lo puede ampliar más y mirar más en el Nuevo Testamento. Lo utiliza Pablo en el libro de Gálatas, lo utiliza Pablo en el libro de Romanos, y también es utilizado en el libro de Hebreos. Pero para nosotros aquí la centralidad es que usted y yo podamos entender que Él, como creyentes, debemos tener una fe puesta en Dios y siendo fieles a Él. Mire, a pesar de la injusticia, a pesar de la violencia, de la deshonra, la vergüenza que puedan causarnos, a pesar de la idolatría que se mueve en nuestro alrededor. Y vuelvo a digo, cuando hablo de idolatría no estoy pensando únicamente en una imagen. Hay idolatría al dinero, idolatría al cuerpo, al poder. Todo eso es idolatría. Hay gente supremamente idólatra. Usted y yo necesitamos, a pesar de que vivamos todo eso a nuestro alrededor, recuerde, el justo vivirá por su fe en Dios. O sea, nuestra vida todos los días tiene que estar centrada en el Señor, no en lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros miramos lo que está a nuestro alrededor, nos desenfocamos, nos desanimamos. Entonces, es importante. Lo que puede sostenernos a nosotros es una fe arraigada en Dios y su palabra. Ojo, una fe arraigada en Dios y su palabra, aquella palabra que tiene cumplimiento, aquella palabra donde Dios describe promesas verdaderas y eternas para el creyente. Tampoco nuestra fe tiene que estar centrada: no, es que yo creo en Dios, pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen. Usted y yo tenemos
perdóneme la redundancia, tenemos que tener una fe arraigada y cimentada en la palabra. Y la segunda declaración que nos tiene que sostener a nosotros es el versículo 20. En cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Es, como dice un profesor del seminario, monumental esta declaración. Es una declaración monumental porque es la finalización de lo que el Señor le dijo al profeta: guarde silencio delante del Señor toda la tierra. ¿Qué significa guardar silencio delante del Señor toda la tierra? Ojo, ante la intervención de Dios en la historia, debe guardar silencio. Ante ver el accionar de Dios en la historia de la humanidad, debemos guardar silencio. Mejor dicho, es un silencio sepulcral, como dijo el famoso teólogo Luis Alonso Choquel. Un silencio universal ante el Señor del universo. Guarde silencio ante el Señor, ¿quién? Toda la tierra, porque Él está en su santo templo. Aquí ninguna nación, por poderosa que sea, ninguna persona, por violenta que sea, nadie, ningún aspecto de la creación va a poder estar hablando ante el Señor cuando Él actúa. Por eso guarde que silencio. Y guardar silencio también tiene que ver no solamente con asombro, con respeto, sino con reverencia ante nuestro Dios. Guarde silencio ante el accionar de Dios en la historia. Y me encantó esa frase, por eso se la dije y la repito nuevamente. Un silencio universal ante el Señor del universo, ante su accionar en la historia. Dios está actuando en la historia. Aunque veamos todo que no tiene sentido, aunque parezca que Él se está tardando en actuar, escuche bien, Dios está actuando en la historia. Va a intervenir. Ya lo hizo. Envió a su Hijo para salvar la humanidad. Pero va a volver a intervenir. La segunda venida de su Hijo. Estas dos declaraciones tienen que sostenernos en el momento difícil que estemos viviendo. La del justo por la fe vivirá, y guarde silencio ante el Señor toda la tierra. Usted y yo formamos parte de esta tierra. Debemos guardar silencio ante la intervención de Dios en la tierra. Le recuerdo, Él ya está actuando. Él no se quedó quieto, Él está actuando. Por eso es importantísimo que usted y yo comprendamos todo esto. Así es que Él actuó, lo seguirá haciendo como lo hizo antes. En su tiempo Dios hará justicia. En su tiempo el Señor castigará a aquel que se cree Dios. En su tiempo Dios hará todo esto. En su tiempo Dios castigará a aquel que pone en sí mismo su confianza. Aunque las naciones se enseñoreen de los otros, pero Dios es el Señor del universo. Y eso es lo que le estaba queriendo decir al profeta. Israel, una tierra corrompida, va a ser castigada por otra nación corrompida, pero sobre esa nación corrompida está el accionar del Dios soberano. Y lo mismo sucede con nosotros. Aunque tengamos a nuestro alrededor grandes problemas, Dios seguirá actuando en la historia. Por eso, haga silencio delante de Él, ¿quién? Toda la tierra. Y ahí estamos usted y yo. Le tengo los retos para finalizar y que oremos. Quiero que con base en esto que hemos visto del profeta, en esto que el Señor le responde al profeta,
que estaba consternado por cómo Dios iba a actuar en la historia, nos hace estos retos para seguir viviendo en medio de las dificultades. El primer reto, para que lo pongamos en práctica de aquí en adelante, es seguir aferrados de Él y su palabra a pesar de las pruebas y dificultades. Yo sé que muchos de nosotros hemos querido tirar la toalla en momentos difíciles, porque le hemos dicho al Señor, me dejaste tirado. Pero con todo y eso, debemos seguir aferrados a Él en medio de las pruebas, las dificultades, a Él y su palabra. El segundo reto es que nuestra fe crezca cada día más por medio del estudio de la palabra. Mire, si usted quiere crecer en la fe, estudie la palabra, no hay otra razón. Usted puede orar mucho, usted puede escuchar muchas cosas, pero es el estudio de la palabra, ¿sí? La palabra es la única que puede hacer que nuestra fe aumente. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Y por último, tercer reto, estar atentos al actuar o a su actuar en la historia y reverenciar su nombre. Antes de que todo esto termine, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Todo esto es temporal, pero Él va a actuar. Pero estemos atentos al actuar de Dios. Abramos nuestros ojos y nuestros oídos para entender cómo está actuando Dios en la historia, porque Él va a hacer grandes cosas. Ya las ha hecho, pero va a hacer muchas más en medio de esto. Quiero terminar orando, recordándoles a aquella persona que por primera vez escucha, por casualidad entró a la transmisión y cree que este mensaje le ayuda y necesita reconocer a Jesús como su Salvador personal. Permite que Él entre a su vida. O quizás usted necesita volver a Él nuevamente. Quizás sus dificultades, sus problemas le sacaron del camino un poquito y necesita volver. Entonces, quiero orar en esas dos direcciones. Si usted por primera vez está en nuestra transmisión, si usted por primera vez está escuchando este mensaje, va a escuchar este mensaje, ore conmigo estas palabras, dígale: Señor, yo reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Estoy arrepentido de ellos. Te entrego mi vida y te acepto como mi Dios y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y por darme salvación. Y a ti que por primera vez, que ya has escuchado el mensaje y crees que necesitas volver a sus caminos, dile: Señor, aumenta mi fe. Hazme vivir aferrada a ti todos los días. Ayúdame a no mirar las dificultades, sino a vivir por la fe en ti, Señor. Señor, oramos por cada familia, por cada día de esta semana que se inicia, para que tú bendigas cada área de nuestra vida, cada actividad, que des a los padres la sabiduría frente a esta situación difícil de retornar a clases presenciales, pero permite, Señor, que todo sea guiado bajo tu dirección. Sigue proveyendo a las necesidades de cada una, de cada familia, y sigue bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Y permítenos reunirnos la próxima semana confiados en que tu palabra, Señor, seguirá hablando y tú vas a seguir actuando en la historia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena tarde, reciban un abrazo fraternal, nos despedimos de ustedes, seguimos en contacto, en oración. Recuerde nuestras vías de comunicación, correo electrónico y algunas otras, las reuniones por Zoom. Si está interesado, nos escribe y le enviamos el ID, pero para que siga conectados con nosotros. Entonces nos despedimos. Somos la Iglesia de Confraternidad Acevedo. Reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao.